Reitero entonces la bienvenida a todos los y las participantes de este taller. Para dar un poquito de contexto, mi nombre es Melissa Valdés, soy profesora de Lengua y Literatura y también licenciada en Lengua y Literatura con mención en Lingüística Aplicada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. A lo largo de mi carrera como profesional me he dedicado principalmente al estudio de los informes de estudiantes de diferentes carreras, principalmente de ingeniería en ciencias. Por lo mismo, debido a mi experiencia leyendo informes de estudiantes como ustedes, puedo armar esta presentación, este taller, para comentarles en qué podrían mejorar con respecto a la escritura de sus informes. Entonces, este taller, precisamente por lo mismo, se titula Escribiendo el mejor informe, recursos para la redacción de informes técnicos en ingeniería y en ciencias. Como ustedes me comentan, entonces, escriben informes con regularidad. Entonces ya tienen cierto contacto, ya saben más o menos de qué se trata estos textos. Pero primero, para poder escribir un buen informe, tenemos que saber en qué consiste un informe. ¿Qué es un informe? Por lo tanto, esta presentación estará estructurada de la siguiente manera. Vamos a partir comentando qué es un informe, también daremos paso a las características del género informe, de este tipo de texto, ¿cierto? Algunos tipos de informe que probablemente ustedes han tenido contacto a lo largo de su carrera, tanto universitaria como su desempeño profesional. Luego vamos a pasar a algunas recomendaciones para redactar el mejor informe, para mejorar la redacción de esos informes, una sección que se titula Usted no lo haga, en la cual se enumerarán algunos errores frecuentes al escribir informes y finalizaremos con algunos consejos. Vamos a comenzar entonces con ¿qué es un informe? Tal como aparece en la presentación, un informe escrito es una exposición escrita relativa a un tema, problema o actividad con propósitos formales de comunicación. Probablemente ustedes han estado en contacto constantemente con informes, tanto en la lectura como en la escritura. De hecho, ustedes ya me comentaron que incluso escriben informes 1 o 2 veces por semana. Entonces, el informe cumple un rol fundamental en la formación de futuros profesionales, pues es una actividad constante en el desarrollo entonces de su carrera, de su disciplina. Es una actividad evaluativa constante en el desarrollo de las carreras y también en el ejercicio profesional. O sea que ustedes escriben informes tanto como estudiantes como profesionales. De ahí la importancia del informe. Estos informes entonces tienen como propósito constatar los resultados de ciertos procedimientos en contextos particulares, por lo general controlados. Ahora, algunas características del informe como género, es decir, como un texto que posee ciertas características distintivas. Tal como les mencioné, su propósito comunicativo va a ser consignar situaciones, procedimientos o también problemas. Por lo general, estos informes también están escritos de acuerdo a la relación entre un problema y una solución. Su contexto de circulación va a ser el ámbito laboral, pero, como se menciona, también tiene una alta presencia en la formación académica. Como ya les mencionaba, ustedes escriben informes tanto como estudiantes como profesionales. Entonces, es muy importante conocer las características de los informes para poder mejorar su redacción, su escritura. Y la relación entre los participantes que escriben el informe, por lo general, es entre un escritor experto o en formación y un lector experto. ¿Cuándo somos escritores en formación? Cuando somos estudiantes, por lo general de pregrado. Somos luego escritores expertos cuando ya tenemos más dominio dentro de esta comunidad disciplinar, dentro de la comunidad quizás de los ingenieros o de las ciencias. Pero siempre quien va a evaluar nuestro informe va a ser un lector experto, que por medio del informe va a constatar los resultados, por ejemplo, de un experimento, de una simulación, o bien de la experiencia en un laboratorio particularmente. Entonces siempre el lector experto va a evaluar nuestro desempeño por medio de un informe y nosotros como escritores vamos a constatar ciertos resultados, procedimientos o también experiencias por medio del informe. Por otra parte,
El informe suele incorporar diferentes sistemas semióticos. ¿Qué quiere decir estos sistemas de signos? Tenemos diferentes maneras de comunicar por medio del informe. Verbales, lo que escribimos, nuestro discurso; matemáticos, por ejemplo, las ecuaciones que sé que en su disciplina son muy comunes; también los gráficos y otras expresiones que son predominantemente visuales. Por ejemplo, tablas, etcétera, que nos permiten jerarquizar la información. Por lo tanto, no solamente hay texto en los informes, sino también hay otros sistemas semióticos, maneras de comunicar nuestros resultados. Por otra parte, el modo de organización discursiva, es decir, la manera en que organizamos y decimos o comunicamos lo que está en el informe, por lo general es descriptivo y argumentativo. Es decir, describimos un procedimiento, la simulación de un caso, etcétera, pero también defendemos nuestra postura. Por ejemplo, cómo solucionamos un problema en particular. Por eso su modo de organización va a ser descriptivo y argumentativo. Por otra parte, en cuanto a la estructura del género informe, de los informes en general, por lo general esto se asocia al esquema canónico introducción, desarrollo y conclusión. Estos por lo general van a ser las tres partes de la estructura del género informe. No obstante, cada una de estas por lo general puede contener otras secciones como marco teórico, marco conceptual, estado del arte, etcétera. Lo podrán encontrar con diferentes nombres que más adelante explicaremos. Y estos van a ser secciones fundamentales para poder comunicar los resultados de nuestro informe. Como se menciona ahí, entonces, también pueden haber variaciones de estas secciones de acuerdo a otras carreras, pero también a otros docentes. Acá viene algo fundamental, que también es una clave para que ustedes puedan escribir mejores informes. El informe se diseña también con gusto al lector de nuestro informe. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros tenemos que poner mucha atención en lo que el lector de nuestro informe, que puede ser un profesor o también un superior, alguien, un supervisor en un área en donde nos estemos desempeñando, qué es lo que esta persona espera que nosotros plasmemos en el informe. Eso es fundamental para tener un buen informe, para presentar un buen informe. Depende mucho del gusto de quien te está leyendo. Por lo tanto, tenemos que ser siempre muy empáticos o empáticas con el lector. Ahora, para poder continuar con esta presentación, ya les había mencionado que para poder escribir un buen informe tenemos que conocer bien los informes. Vamos a revisar los tipos de informes presentados por Solo Guren en el año 2020. Vamos a partir con los informes de laboratorio. Los informes de laboratorio son esos típicos informes que nosotros realizamos cuando tenemos que hacer un experimento particular en situaciones o condiciones por lo general controladas. No estamos hablando de informes de práctica, estamos hablando de, por ejemplo, informes de experiencia práctica, que son los informes que por general realizamos en nuestros primeros años en la carrera, informes de investigación, informes de terreno. Estos por lo general se sitúan antes de la práctica profesional y son situaciones puntuales con condiciones controladas. Por lo tanto, su propósito comunicativo va a ser constatar, es decir, dar a conocer fenómenos observados e interpretarlos en condiciones controladas. ¿Bien? Estos son predominantemente descriptivos, por lo tanto, describen un procedimiento o algo que observamos, un fenómeno. Su contexto de circulación va a ser científico. Aquí lo que estamos haciendo es dar cuenta de la observación o de los procedimientos que realizamos para llevar a cabo una experimentación, y su objetivo de aprendizaje implicado va a ser el de analizar y explicar procedimientos propios del método científico, es decir, aplicar la teoría, llevarla a la práctica. Por eso estos informes de laboratorio suelen concentrarse en los primeros años de nuestra carrera, en los primeros años de pregrado, porque nos sirven para constatar fenómenos, pero también procedimientos que realizamos en particular. Así que esos son los informes de laboratorio. Son informes que por lo general nosotros vamos a construir cuando somos escritores más novatos, cuando recién nos estamos insertando en nuestra comunidad. Aquí vienen, por otra parte, los informes de caso, que aquí es cuando ya nos encontramos en las prácticas profesionales. También dentro de los informes de caso se encuentran los reportes reflexivos. Acá lo que se va a hacer es exponer un estudio de caso o estudios de caso e implementación, experimentación. Por ejemplo,
una implementación que realizamos en el contexto de una práctica profesional. Por eso son explicativos, porque tratan de explicar los procedimientos que realizamos, por qué tomamos estas decisiones y también relacionarlos con la teoría. Su contexto de circulación, por lo tanto, es pedagógico. Acá ya estamos tratando de constatar el dominio que nosotros tenemos de los conceptos fundamentales de nuestra disciplina. Y su objetivo de aprendizaje, es decir, por qué escribimos estos informes, va a ser analizar y aplicar conceptos teóricos a situaciones concretas. Es decir, aquí ya pasamos de lleno de la teoría a la práctica. En los informes anteriores, que son los informes de laboratorio, esto también sucede, pero son situaciones más controladas, más específicas. Son fenómenos controlados y situaciones que tienen todos sus factores más bien regulados. En una práctica profesional tenemos que operar con muchos más factores, por lo tanto aquí ya tenemos que demostrar más seguridad. Estos informes por lo general se presentan ya cuando estamos finalizando la carrera, en nuestra práctica profesional. Y acá vienen los informes que realizamos cuando ya somos profesionales, cuando ya estamos insertos en nuestra comunidad disciplinar, que son los informes de proyecto. Aquí vienen los informes de evaluación, informes de simulación aplicada, informes de diagnóstico, informes de análisis, que ya los realizamos cuando somos profesionales. Por eso, su contexto de circulación es más bien laboral. Realizamos estos informes cuando ya nos desempeñamos en el área que estudiamos. Por lo tanto, su propósito va a ser dar cuenta de un proyecto o el desarrollo de una idea y persuadir sobre una relevancia. Presentar un proyecto y defender por qué estamos implementando, por ejemplo, ciertas funciones o por qué estamos realizando ciertos procedimientos, por qué vamos a utilizar ciertos materiales para poder solucionar un problema. Entonces, estos informes son más comunes en el ámbito profesional. Los que ya se desempeñan en su disciplina conocen e interactúan diariamente con estos informes. Probablemente estos son los que escribimos con más regularidad. Por eso son argumentativos y descriptivos. Tenemos que defender nuestra solución, la solución que nosotros vamos a desempeñar a esta problemática que tenemos que implementar, ¿cierto? Y su contexto de circulación, ya dijimos, es laboral, por lo que su objetivo de aprendizaje es aplicar conocimientos en nuevos contextos. Se nos plantea una problemática y nosotros vamos a darle una solución, justificando, defendiendo los instrumentos o materiales utilizados, los procedimientos que se realizan, ahí también entrarían los costos, los gastos, etcétera, para de alguna manera argumentar la factibilidad de la solución que nosotros vamos a implementar. Entonces, esos son los tres tipos de informes con los cuales nos encontramos a lo largo de nuestra carrera, tanto de como estudiantes o como profesionales. Tenemos entonces informes de laboratorio, ya sabemos, informes de experiencia práctica, cuando ya estamos implementando elementos o estamos observando fenómenos en situaciones más controladas, los informes de caso cuando nos estamos desempeñando en nuestras prácticas profesionales y los informes de proyecto cuando ya estamos situados en el mundo laboral. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Dudas, consultas? ¿Todo claro? Muchas gracias. Cualquier cosa, si alguien tiene una duda, también se va a dar una sección de dudas y preguntas al final de este taller. Ahora entonces vamos directamente a las recomendaciones para redactar el mejor informe. Aquí también vamos a conocer algunas características del mismo que nos permitirán redactarlo de mejor manera y comunicar de mejor manera nuestro conocimiento. Entonces, vamos a partir por el proceso de escritura de un informe. Uno de los más grandes errores que cometemos como estudiantes al redactar cualquier tipo de texto es no planificar la escritura, no planificar nuestra redacción. Por lo tanto, tenemos que conocer muy bien el proceso de escritura. Esa es una de las primeras recomendaciones. Y en este proceso de escritura vamos a encontrar tres momentos o estadios esenciales que tienen la virtud de ser recursivos. ¿A qué me refiero con que son recursivos? Que sean recursivos significa, disculpen, se salió un poquito la presentación, que podemos retomar el proceso anterior si detectamos algún error en algunos momentos futuros del proceso de escritura. Por ejemplo, la revisión. Uno puede aplicar la revisión
en cualquier momento del proceso de escritura, ya sea en la planificación, en la textualización o cuando estemos afinando detalles finales para la entrega de este informe. En la planificación, nosotros tenemos que ver, por ejemplo, las circunstancias en las cuales se está escribiendo este informe, el tipo de informe que vamos a escribir, la situación o la problemática que se nos presenta, los materiales empleados, también podría ser las personas involucradas dentro de este informe, recursos, costos, gastos, etcétera. Tenemos que reunir toda la información que vamos a luego plasmar en nuestro informe en la etapa de planificación. Y ahí la podemos ordenar de la manera que se nos haga más fácil, mediante un mapa conceptual, mediante una tabla, mediante algún archivo que se les haga cómodo, podemos hacer una lluvia de ideas, pero lo importante es planificar nuestra escritura. ¿Qué tiene que ir en cada una de las secciones de nuestro informe? También aquí en la planificación tenemos que tener muy clara la tarea de escritura. ¿Qué se nos está pidiendo en este informe? La persona, nuestro supervisor, nuestro profesor, quienes nos pidió el informe, nosotros esperamos que sea explícito con lo que quiere obtener de nosotros. Y si tenemos claro cómo tiene que ser este informe, podemos planificar con base a eso. Por lo tanto, pregunte muy claramente qué tiene que llevar su informe. En la textualización es cuando ya plasmamos exactamente todo lo que planificamos. Tenemos que revisar constantemente la planificación, por eso el proceso es recursivo, para que ésta quede completamente plasmada en la textualización y no se nos escape ningún detalle. Obviamente siempre es importante ir revisando, ir preguntando si tenemos algunas dudas. En la textualización también es importante que organicemos muy bien la manera en la cual estamos escribiendo. Nos fijemos en algunas características propias de la escritura académica, por ejemplo, el lenguaje impersonal, la escritura impersonal, que es algo que vamos a revisar más adelante. Y luego la revisión es cuando revisamos, verificamos que todo lo que habíamos puesto en la planificación esté plasmado, materializado en la textualización y que se entienda bien lo que nosotros queríamos comunicar. Aquí en la revisión también es como una relectura que nos va a permitir revisar cada uno de los detalles de nuestro informe, corregir también si en alguna parte hay algo que no se entiende como debería y luego editar. Editar implica en este caso preparar un informe de acuerdo al formato en que este debe ser presentado. Por lo general en la ingeniería se utiliza látex para la parte de la edición. Pero también si trabajas en documentos de Google o en Word, siempre revisar el formato solicitado para la ejecución de este informe. Una buena presentación o revisar o una preocupación por el formato también es su carta de presentación. También le da un plus a su informe. Entonces, en la revisión, en la edición de su informe, preocúpase de que éste cumpla todas las características exigidas por el docente o por su supervisor, evaluador, etc. Muy importante entonces repasar, considerar el proceso de escritura. Ahora, como estudiantes o como trabajadores, por lo general estamos con los tiempos justos, por lo tanto, muchas veces podemos pensar que una planificación podría entorpecer la rapidez o la eficacia con la que vamos a redactar este informe. Pero créame que una apropiada planificación después nos hará mucho más fácil la revisión y por lo tanto será mucho más expedito el proceso. Entonces, ojo con el proceso de escritura. Por otra parte, aquí ya vamos con las secciones del informe. ¿Qué debe incluir mi informe? Como les habíamos comentado previamente, el informe suele estructurarse de esta manera tripartita con una introducción, un desarrollo o conclusión. Pero esta estructura no muchas veces aparece con los mismos nombres. Por lo tanto, podemos considerar que el informe contiene 3 secciones, una inicial, una sección media y una sección final, que puede llamarse de diferentes maneras. Partiendo por la sección inicial, esta va a estar destinada para presentar y justificar el tema o problema a tratar, presentando sus antecedentes teóricos. Aquí se contextualiza la problemática, se presenta el tema, etcétera. Y también obviamente se mencionan algunos antecedentes teóricos que nos permiten luego respaldar nuestra implementación, nuestra solución, etcétera. ¿Cómo usualmente detectamos la sección inicial o cómo se etiqueta la sección inicial por lo general? Podemos encontrarla con un nombre de introducción o resumen ejecutivo. También en la sección inicial podemos encontrar objetivos, contextualización de la problemática,
el problema mismo o la intervención o experimento. ¿Qué se va a realizar entonces? Los objetivos de nuestra intervención. En la sección media ya vamos más a lo procedimental, por lo tanto, se abarca el procedimiento para abordar el tema o el problema, y la metodología en general siempre va en la sección media. Esta se va a caracterizar por la aplicación de los antecedentes que mencionamos en la sección inicial. Y esta sección media la podemos también encontrar con diferentes nombres, como desarrollo, marco teórico, resultados, metodología, materiales, análisis de resultados. Todos estos que estamos mencionando por lo general se encuentran en la sección media. También está la descripción de la problemática en la sección media, así que es importante que sepamos que en la sección media tenemos que comunicar la metodología empleada en esta solución, en esta implementación, etcétera, dependiendo obviamente del tipo de informe que ya mencionamos previamente. Por otra parte, en la sección final, acá estamos poniendo las conclusiones del análisis realizado. También aquí vamos a encontrar proyecciones o propuestas de mejora, limitaciones, etcétera. Por lo tanto, aquí también se incluyen comentarios personales o aplicaciones de lo concluido. Ojo con los comentarios personales, también tenemos que saber redactarlos de una manera profesional, de acuerdo al lenguaje académico, que como les mencioné, vamos a hablar de eso más adelante. Aquí podemos encontrarlo con el nombre de conclusión, proyecciones, propuestas de mejora. Entonces, entendiendo qué debe incluir nuestro informe, sabemos que en estas secciones, que pueden aparecer con diferentes nombres, cuál es la función de cada una de estas secciones y cuál es su importancia. Entonces, en resumen, en la sección inicial presentamos la problemática y también algunos antecedentes teóricos. En la sección de media vamos directamente a la metodología y a los resultados. Y en la sección final, conclusiones, limitaciones y proyecciones. Espero que todo esté claro hasta el momento. Si tienen alguna duda, pueden señalarla también en el chat. Ahora, extensión. No estamos hablando de la extensión a nivel general del informe. Eso lo debe regular la persona que le dé esta tarea de escritura, ya sea un evaluador, ya sea un supervisor o un docente. Pero aquí vamos a hablar de la extensión de los párrafos del informe. ¿Qué condiciones, qué características tiene que tener un buen párrafo? Ojo con este tip. Se sugiere que cada párrafo de un informe y de un texto en general se conforme de al menos 3 oraciones y un máximo aproximadamente de 5 oraciones. ¿Qué entendemos por oración? Una oración empieza con mayúscula y termina con un punto seguido. Eso vamos a entenderlo como una oración. Y un párrafo tendría que tener mínimo 3 oraciones y máximo 5. Acá tenemos que tener ojo con los párrafos frase o con los párrafos lata. ¿Qué es un párrafo frase? Un párrafo frase es un párrafo muy corto que por lo general tiene una sola oración. Una oración que está muy cargada, por lo general es más difícil de entender, por lo tanto ahí falla en comunicar sus conocimientos, comunicar sus procedimientos también. Entonces, importante no hacer párrafos lata o párrafos frase. Y los párrafos que ya había mencionado también, los párrafos lata, son estos párrafos larguísimos, pero que tienen pocas oraciones también. Entonces son difíciles de comprender. Entonces, ya sabemos cuántas oraciones aproximadamente tendría que tener un párrafo, pero ¿cuál sería la extensión de cada una de estas oraciones? En promedio, para que una oración sea comprensible, tiene que tener entre 18 y 32 palabras con un promedio de 25. Ahora, si usted me pregunta, ¿qué pasa si tengo 33 palabras o 17 palabras? La verdad es que está dentro del rango. Pero si en este caso, si su oración tiene 3 palabras o tiene 55 palabras, por lo general no va a comunicar lo que usted desea, como usted lo imaginó, como usted lo pensó. No va a comunicar efectivamente sus resultados o lo que sea que quiera comunicar en su informe. Entonces, esto es un promedio que nos sirve para saber si la oración va a ser efectiva al comunicar. Pero ojo, también es importante verificar que la oración sea coherente, es decir, que se entienda, que se mantenga bajo una misma progresión temática y que sea clara y concisa. Bien, la claridad de los informes es súper importante. Más allá de utilizar palabras muy elaboradas, es importante que los conocimientos sean claros y precisos, lo que se comunique. Ahora,
¿Cómo unir las ideas presentes en el informe? Aquí nos vamos a encontrar con nuestros amigos, con nuestros queridos compañeros, los conectores o también llamados marcadores discursivos. Estos recursos de cohesión, es decir, es como el pegamento que nos ayuda a unir todas las partes de nuestro informe, nos permiten comunicar de mejor manera lo que queremos decir. Entonces, sí, esta presentación se va a compartir, Nora. Es preciso que las ideas y las distintas partes de tu informe queden correctamente enlazadas. Por eso les mencionaba que era como el pegamento de nuestro texto. Por eso es importante el uso de los marcadores discursivos, que son unidades lingüísticas, palabras o grupos de palabras que nos ayudan a cumplir el propósito de guiar, ordenar y estructurar nuestro discurso o las ideas que están en el texto. Acá les vamos a presentar algunos marcadores discursivos útiles para que ustedes ordenen las ideas de su informe. Vuelvo a repetir, los marcadores discursivos o conectores nos ayudan en la cohesión de nuestro texto, es decir, que las ideas estén perfectamente hiladas y que se entiendan, que existan secuencias claramente identificables. ¿Bien? Acá si quieren toman pantallazo, porque estos son marcadores discursivos ideales para unir las ideas de nuestro informe. Para la sección inicial o para comenzar a dar cuenta de un tema, tenemos algunos conectores como, para empezar, en primer lugar, por un lado, inicialmente, primero, actualmente, hoy en día, ante todo. Estos conectores o marcadores discursivos nos sirven para introducir un tema. Luego, para introducir ejemplos, para ejemplificar. Por ejemplo, así, pongo en caso, tal como, prueba de ello, en efecto, así como. Estos son marcadores discursivos que nos sirven para introducir ejemplos. Los ejemplos también son muy importantes para poder clarificar o dar a entender mejor nuestras ideas. Para añadir ideas tenemos conectores como, además, de igual forma, igualmente, paralelamente, al mismo tiempo, por lo demás, por otra parte, por otro lado, en cuanto a, del mismo modo también. Importante que aquí estos conectores que dicen por otra parte y por otro lado siempre tienen que ir juntos en el mismo párrafo. Puedo empezar el párrafo diciendo por una parte y terminarlo con por otra parte, pero no podemos dejarlos aislados porque así nos permiten hilar las ideas de nuestro texto de una manera más coherente. Bien, recuerden que los marcadores discursivos los utilizamos para unificar las ideas de nuestro texto, para que sigan cierta progresión. ¿Se entienden? Como les había dicho, es el pegamento de nuestro texto. Otros marcadores discursivos para explicar o matizar, es decir, esto es, por tanto, más aún, de hecho, por eso, efectivamente, obviamente. Todos estos nos van a servir para darnos a entender mejor. Para sintetizar, ya quizás llegando a la sección final de nuestro informe, en resumen, en resumidas cuentas, en síntesis para resumir, quizás también estos marcadores son muy buenos para cuando estamos terminando alguna de estas secciones. Para llamar la atención o para enfatizar, importante para que el lector se sienta atraído por la lectura. Con más motivo, por supuesto, es necesario incidir, merece la pena subrayar, conviene especificar qué, es preciso tener presente. Todos estos nos permiten llamar la atención del lector. Ahora, para indicar oposición o contraste, para poder contrastar diferentes ideas presentes en nuestro informe, pero, sin embargo, no obstante, al contrario, en cambio, a pesar de, ojo, detalle importante de redacción, por lo general, estos marcadores discursivos van siempre después de una coma, pero, coma, sin embargo, coma, no obstante, para que podamos redactar mejor nuestras ideas. Y para concluir o para terminar, ya sea una sección o el texto en general. En conclusión, para finalizar, para concluir, por último, en definitiva. ¿En qué se diferencian con los marcadores discursivos para sintetizar? Los para sintetizar nos permiten resumir una idea, pero para concluir, aquí podemos dar reflexiones, proyecciones finales, etc. Estos entonces son marcadores discursivos que, como ya habíamos mencionado, son unidades lingüísticas que nos permiten darle un hilo conductor a nuestro texto, que se entiendan bien nuestras ideas y que estén bien unificadas. ¿Se entiende? ¿Todo claro hasta el momento? Una duda, Melissa. Una duda. Se escuchaba un Cuando... micrófono muy bajito. Sí, ¿me escuchas? Ahora sí. Ya.
Mencionaste lo del uso del por otro lado, Ujú. y dijiste que tenía que estar junto, en el mismo párrafo junto a otro conector, pero no retuve cuáles eran los otros conectores que se podían usar en ese caso. Van de pares. Por una parte, tiene que ir por otra parte. Por un lado, tiene que ir por otro lado. No sé si se entiende la idea. Y puedo usar, por ejemplo, eh, no sé, por otro lado y además, o tienen que ser siempre en contraparte. Sí, por un lado y luego por otro lado. Ese es el uso. Ese es el uso correcto. Lo ideal es que Ya. se encuentren en pares dentro de un párrafo para poder hacer esta idea de que estamos poniendo una idea por aquí y estamos añadiendo otra idea por allá. Ahora, para matizar dentro de este mismo párrafo, obviamente podemos utilizar además, igualmente, etcétera. Pero para dar la idea de que estamos contrastando o poniendo en perspectiva dos ideas, importante que por una parte y por otra parte se encuentren dentro de un mismo párrafo. Es para darle cierto hilo conductor a nuestro texto. Ok, dale, gracias. De nada. Vamos Hola, entonces. Ah, una Javi. pregunta sobre Sí, eso mismo. ¿Puede ser como por una parte y por otro lado, como para no repetir la palabra, o eso no importa? la verdad es que en este caso se entendería bien la idea, pero tampoco el uso es tan estricto, así que se puede ocupar de esa manera igual. Ah, ya sí, pero no me molesta de que se repita la palabra, no es como redundante. No es redundante, a menos de que se ocupe muchas veces. Ya, ok, gracias. De nada. Entonces, a continuación, vamos a hablar del estilo impersonal, que también en algunas partes se menciona como el estilo académico. ¿Qué es el estilo impersonal? Cuando nosotros escribimos un texto de manera profesional o académica, tenemos que tratar de distanciarnos un poco del texto para darle un toque más académico, más profesional. Por tanto, es poco frecuente que en un texto académico esté escrito en primera persona, desde el yo o desde el nosotros, pese a que la mayoría de las veces somos nosotros quienes realizamos los procedimientos. Pero esto no es común en el estilo académico, entonces tenemos que tratar de despersonalizar el discurso. Por eso mismo, lo que te sugerimos es optar por otras estructuras, como aquellas construidas por C, lo que se conoce como voz pasiva desde el lado del lenguaje, o en tercera persona gramatical, pero evitar utilizar la primera persona. Observemos el siguiente ejemplo. Calculé la distancia entre los vectores almacenados y del nuevo vector y luego seleccioné los ejemplos más cercanos. Si bien se entiende que la persona que está redactando el informe es quien realizó estos procedimientos, esto no es habitual en la escritura académica o en la escritura profesional. Por lo tanto, se prefiere el estilo impersonal. Fíjense cómo se transforma esa oración. Se calcula la distancia entre los vectores almacenados y del nuevo vector y se seleccionan los ejemplos más cercanos. Entonces nos distanciamos del discurso, no nos incluimos dentro de él. Ahora, como ya les había mencionado previamente, en gusto y nada escrito, si la persona que va a evaluar, su supervisor, el profesor que les dio la tarea de escritura, les pide que utilicen la personalización, es decir, que se introduzcan dentro del informe, eso en ese contexto estaría bien. Pero en la escritura académica, en la escritura profesional, es muy poco común el uso de la primera persona. Por lo tanto, tenemos que fijarnos en ocupar el estilo impersonal. Muchas veces utilizamos el nosotros o el nos al escribir o al quizás describir algún procedimiento, pero es muy importante evitar introducirnos en el discurso, despersonalizar, porque eso es un factor fundamental en la escritura académica y también le va a dar una posición que lo va a permitir insertarse en esta comunidad disciplinar. Aprender las formas de comunicarnos en nuestra disciplina. Entonces, ojo con el estilo impersonal, importante para comunicar de una manera apropiada nuestros conocimientos o lo que realizamos en alguna experimentación, observación de campo, laboratorio o en nuestro ejercicio profesional. Ahora, vamos con el usted no lo haga. ¿Qué debo evitar a la hora de redactar el informe que me solicita él o la docente o también su supervisor, evaluador, etcétera? Errores súper frecuentes. Oraciones o párrafos muy cortos o muy extensos. Aquí entraría lo que les mencioné previamente de los párrafos frase y los párrafos lata. Un párrafo de una sola oración muy breve no alcanza a comunicar lo que usted realmente quiere decir. Lo mismo con un párrafo enorme, gigante, pero con pocas oraciones.
Volvemos a repetir entonces la recomendación de que una oración tenga entre 18 y 32 palabras, con un promedio de 25, y que la extensión de un párrafo sea de 3 oraciones como mínimo y 5 como máximo. Insisto, esto en la práctica no es tan estricto, pero es un estándar que podemos utilizar para mejorar nuestra escritura. La repetición léxica es otro error frecuente, repetir siempre la misma palabra o, ojo, que siempre tenemos un conector o un marcador discursivo regalón. Entonces es importante también tener ojo con los marcadores discursivos. Evitar repetir muchas veces una palabra dentro del mismo párrafo. Estamos hablando dentro del mismo párrafo. Hay palabras que obviamente son irreemplazables, como los tecnicismos que pertenecen a su vocabulario. Por ejemplo, software es una palabra que es poco reemplazable. Sabemos que de igual manera podemos darnos a entender sin repetir la palabra, pero es importante evitar la repetición léxica para que nuestro texto sea más fluido, más comprensible y en el fondo más fácil de leer y más entretenido de leer. Lo que les había mencionado anteriormente, la empatía con el lector. Si nosotros utilizamos muchas veces una palabra, es probable que el lector también se aburra. Entonces, solo los tecnicismos que pertenecen al vocabulario propio de su disciplina pueden repetirse. Y por otra parte, el uso de la primera persona gramatical también es un error frecuente que lo he visto bastante en los informes de ingeniería, sobre todo en las conclusiones. Se aconseja utilizar la tercera persona, el estilo impersonal para la escritura de los informes. Ojo, que sabemos que nosotros somos los que realizamos los procedimientos o los que estamos diseñando esta solución para una problemática, pero dentro del mundo académico o profesional no es común el uso de la primera persona. Hay que evitar personalizar el discurso. La despersonalización es algo que nos posiciona y que nos valida dentro de nuestra comunidad disciplinar. Importante entonces evitar estos errores frecuentes. Vuelvo a repetir, oraciones o párrafos muy cortos o muy extensos, la repetición léxica o el uso de la primera persona gramatical. Ya finalizando este taller, vamos a dar algunos consejos finales, que estos se articulan bajo la siguiente premisa. Sé preciso, sé claro, sé breve, emplea un lenguaje formal y pone atención a la situación evaluativa. Vamos a partir con la precisión. Para escribir con precisión, debes desarrollar la capacidad de escribir para el lector, lo que les mencionaba, la empatía con el lector. Cuando nosotros nos preocupamos de la redacción de un informe, estamos siendo empáticos con el lector. Por lo tanto, es importante no ser redundante con las ideas. Tratar de ser preciso en lo que decimos para que se comunique de manera más efectiva. Por otra parte, la claridad. Es mucho más importante que se entienda lo que está diciendo a que utilice palabras más elaboradas. Sea claro. Su informe tiene que ser fácil de entender. Por mucho que estemos hablando con un experto, tiene que ser fácil de entender, ser claro. Por lo tanto, se debe desarrollar el tema siguiendo un orden lógico y también coherencia y cohesión. Coherencia, que todo se mantenga bajo la misma línea temática, que se siga un mismo tema, y cohesión, que todas las ideas estén bien unificadas. Ahí los marcadores discursivos. Otra cosa importante es ser breve. Tenemos que ser breves. Esto también obviamente se relaciona con la precisión. Mientras más largo es lo que queremos decir, si somos breves, si somos concisos al comunicarlo, es mucho más fácil que se entienda. No se dé tantas vueltas. Si ya se entiende, no vuelva a tratarlo de explicar tantas veces. Debemos ser breves porque mientras más largo y complejo sea nuestro escrito, mayor es la posibilidad de afectar la claridad del mensaje y confundir al lector. A la vez, el mensaje puede ser redundante si no somos breves. Ojo ahí. Otra cosa importante es emplear un lenguaje más bien formal. Tenemos que redactar con un lenguaje libre de palabras y giros típicos de una conversación cotidiana. Por ejemplo, en conclusión, la implementación fue muy bacán, fue muy pulenta. Se sabe que esto no es una manera formal de comunicar nuestros resultados. Por lo tanto, también hay que evitar vicios del lenguaje oral. Tenemos que tratar de redactar considerando al lector y considerando que estamos escribiendo. Y por último, y un consejo fundamental que ya he repetido bastante a lo largo de este taller, es poner atención a la situación evaluativa o al contexto en donde vamos a emitir, publicar, compartir nuestro informe.
Siempre tenemos que considerar las instrucciones entregadas por el docente, por el evaluador o por el supervisor a cargo para la extensión y la estructura de nuestro informe. Si nos piden un informe de 2 páginas, no vamos a escribir un informe de 7. No nos hace ver más profesionales, sino que no evidencia que estamos siguiendo instrucciones. Y las instrucciones son fundamentales. Entonces tenemos que tener en claro la audiencia de nuestro informe, porque sabemos que esto tiene carácter acreditativo, es decir, nos permite acreditar nuestros conocimientos. Y entonces, considerando estos consejos finales, les doy las gracias por asistir a este taller. Dejamos la sección abierta para ver si hay algunas dudas y pueden encontrarme en mi correo electrónico que está en pantalla, pero también pueden solicitar una tutoría conmigo en Armadillo Lab para ayudar a la redacción de su informe. Antes de que se vayan,